año bisiesto nuevamente y queremos hablar de eso con un experto en astronomía. Él es un divulgador y también de esas personas, así que pueden ir escribiendo ya al 85300109. Aquellas personas que cumplen cada 4 años, que festejan en realidad su cumpleaños, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen doble festejo? Pueden ir escribiendo ya y contándonos su experiencia. Damos ya la bienvenida a Nicolás Malov. Él es divulgador, ahí está. Él es divulgador de astronomía. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y un saludo también para los televidentes de hoy. Esto es algo que va más allá al simple calendario. Realmente tiene su implicancia. Y contanos de eso. Claro, cómo no. El año bisiesto es un tema muy interesante porque sus orígenes se remontan ya de hace miles de años atrás, ¿verdad? Para hacer un resumen rápido, al principio para los humanos el calendario no era muy relevante porque los humanos eran nómadas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que estaban en grupos, en tribus, digámosle, que constantemente estaban en movimiento. Migraban. Claro, migraban, agotaban los recursos en un lugar, se acababa eso, pasaban al siguiente. Bueno, con el tiempo, lo que pasó fue que los humanos empezaron a observar el paso del tiempo, a medir el paso del tiempo, que fue lo que permitió iniciar, por ejemplo, la agricultura, establecerse en un lugar fijo, iniciar la agricultura, lo que nos empezó a facilitar el progreso de la civilización. En un principio, la medida del tiempo se hacía basándose en la posición de las estrellas, que así medían el año. Por ejemplo, si los egipcios, por tirar un ejemplo, si tal estrella aparecía en X mes sobre el río Nilo, en dirección este, significaba que era la época de la cosecha, ¿verdad? Si eso aparecía antes del amanecer, por ejemplo. Y ellos sabían que cada cierto tiempo regular, que era un año, ¿verdad? Eso se repetía. Y el periodo de tiempo más corto, los meses, se medían por la luna, a través del ciclo lunar, que es de 29 días y medio. Era un sistema bueno, pero no suficientemente preciso, ¿verdad? Con el paso del tiempo, eso se fue adaptando, cambiando por las celebraciones religiosas, muchas supersticiones también, cambiaban las cosas, hasta que, bueno, el calendario que nosotros usamos hoy es de origen romano. Sí. Fue implementado en un principio por Julio César. Por Julio César, ya casi 2000 años atrás. ¿Y qué pasaba? Ellos implementaron el uso de 365 días. Pero se dieron cuenta después de que había un error. Porque la Tierra tiene dos movimientos, ¿verdad? Por un lado está la rotación de la Tierra sobre su propio eje, que es lo que nos establece la duración del día, que no es exactamente de 24 horas, ¿verdad? O sea, se redondeó ahí, pero el día no dura exactamente 24 horas. Y tampoco el año. En la Tierra y en todos los planetas, de hecho, lo que establece la duración del año, el año real, no el año calendario, es la traslación, que es el giro de los planetas alrededor del Sol. Y en el caso de la Tierra, la traslación dura más de 365 días. Dura 365 días, 6 horas y una colita de minutos y segundos. Sí. Entonces, bueno, en un año, en 2 años, no es una diferencia importante, pero eso se va acumulando. Se va acumulando y la solución que se implementó, fíjate, en 4 años se acumula un día de desfasaje. Sí. No es tampoco mucho. En 40 años son, por ejemplo, ya 10 días. Y eso va empeorando. Entonces se decidió que cada 4 años se iba a colocar en el calendario un día extra para compensar esa diferencia. ¿Por qué en el mes de febrero? ¿Por qué en el mes de febrero? Porque era el nombre en latín, vis sextus, el sexto día antes del mes de marzo. El sexto día antes del mes de marzo, una cosa así era. Y pasa que el febrero era el mes más corto,
también. Era el que el tipo Entonces, se le podía agregar. sí, entonces había lugar para agregar eso ahí. Nuestro calendario tiene mucho de religioso, principalmente Sí, por es de el origen catolicismo. romano, claro. ¿Tiene que ver también con la cuaresma? Sí, Los 40 días antes de la tiene llegada. que ver con la Pascua. O Las sea, Pascuas, ellos las se Pascuas dieron de- cuenta, al comienzo no importaba mucho ese desfasaje, hasta que se dieron cuenta de que estaba todo ya muy desencajado y las cosas complicaban el inicio de la Pascua, ¿verdad? De coincidir con esas fechas. Claro, había que hacer coincidir y bueno, lógicamente con el tiempo también comenzaron a desencajarse las estaciones, ¿verdad? Porque lo que marca, por ejemplo, el inicio de las estaciones es la inclinación del Sol, la inclinación de la Tierra con respecto al Sol. Y si vos empezás a tener una diferencia de más de 10 días, eso ya se empieza a notar, ¿verdad? Y tanto así que cuando se implementó el calendario gregoriano, que es lo que usamos hasta hoy, en el año 1582, pasó algo muy interesante. Como el error acumulado era grande, ellos tuvieron que eliminar 10 días. O sea, el 4 de octubre fue el último día y del 4 pasaron directamente al 15 de octubre, en el año 1582. Y eso causó ciertas particularidades. Un caso que siempre es bueno comentar es el de Santa Teresa de Jesús, que ella murió el 4 de octubre del año 1582 y se le enterró el 15 de octubre. Y no fue porque esperaron 10 días, sino porque sencillamente esos días no existieron. O sea, hubo un salto en el calendario. Y de hecho, la corrección es un poquito más complicada que solamente un día extra cada 4 años. Sino que eso sigue sin ser perfecto. O sea, en una escala de tiempo más grande sigue complicándose. Entonces la regla concreta es un día extra cada 4 años, siempre y cuando el año sea divisible por 400. O sea, fue lo más científico que pudieron haber hecho. Claro, dentro de- eso era, claro. Eso lo es- más exacto, o sea, o tendía a ser más exacto y que dividía perfectamente el calendario. Sí, es lo que nos permitía eso. Por eso que, por ejemplo, el año 2000 fue bisiesto, ¿Sí? pero el año 2100 no va a ser, 2200 tampoco, 2300 tampoco, y el 2400 va a volver a ser. Y llegamos a... O sea, cada 400 años sacrificamos otra vez Sí. un día. ¿Cuál es la incidencia de esto? O sea, parece un día más o en otros casos un día menos, cuando no es bisiesto, pero ¿qué implicancia tiene? O sea, a veces no la sentimos, pero agregar un día más al calendario evidentemente tiene una prolongación, un anexo más. Claro. Una muy buena pregunta, realmente. Climáticamente hablando, no lo vamos a sentir porque justamente es algo que se hace para que no lo sintamos. Pero supongo que o sea, tiene incidencias, qué sé yo, en los plazos, los cumpleaños. Sí. Lo que, Cosas básicas, pero claro. que importan. Interesante saber la opinión de la gente, ¿verdad? Pero lo normal es que si vos naciste, por ejemplo, el 29 de febrero en un año bisiesto, diría yo, tenés 2 cumpleaños. O sea, en un año normal tenés que festejar El o el 28, 28 o el o el 1. primero. Y aprovechar, y como acá siempre se busca excusa para hacer un asado. Para farrear, entonces ¿Verdad? dos cumpleaños. Festejás ¿Dice cada algo la 4 gente, años. Melissa? Al 85300109, la gente que está escribiendo, queremos saber el tema de los cumpleaños, cómo hacen acá. Nicolás apuesta a que hacen generalmente 2 cumpleaños, posiblemente, porque al paraguayo le gusta festejar, pero veamos específicamente qué nos cuenta la gente con su experiencia. Y también están hablando, viste que vos decías que realmente no tiene 24 horas. ¿Cuánto tiene un día entonces? Sí, son 24 horas y segundos. Sinceramente no tengo en mi cabeza ahora mismo el Son número. milésimas de exacto. segundo, Es, sí. es una diferencia muy pequeña y que afectan escalas de tiempo muy importantes. Y de hecho, eso constantemente está en cambio. Sí. O sea, algún evento importante, un terremoto mismo, Sí, puede cambiar. tiene suficiente, o sea, no es un número fijo. Un terremoto mismo, un terremoto muy grande, tiene la capacidad de afectar a la velocidad de rotación de la Tierra y adelanta o acelera la velocidad de giro de nuestro planeta.
Y eso también va a ir cambiando con el paso de los miles de años a medida que la luna se aleje de nosotros. ¿Les pregunta mucho acerca de esto la gente, Nicolás? ¿O no? Acerca del calendario, la verdad que no tanto, no tanto, pero más tal vez creo yo, porque no sé, a uno no se le ocurre normalmente que hay toda una historia, toda una justificación, un esquema detrás de eso, y tal vez no parece un tema del cual haya mucho que hablar, ¿verdad? Pero sí, es bastante complejo. Porque, como decía recién, la luna, por ejemplo, se está alejando de nosotros ahora. La luna, cuando se formó, estaba mucho más cerca de la Tierra y también afecta a la velocidad de giro del planeta. A propósito, y lo recordábamos al profesor Blas Servín, gran divulgador científico, ¿no?, del cielo de los guaraníes. Él hablaba mucho del cielo de los guaraníes, que los guaraníes se regían y prácticamente su calendario era en base a mirar al cielo. Ellos sabían por la posición de las estrellas, evidentemente el invierno, el calor se lo sentían, pero las temporadas específicas era mirando arriba. O sea, mirando arriba por lo general siempre estaba la respuesta a todo esto. Y no místicamente hablando, sino científicamente. Exactamente. Mirando arriba, cada civilización antigua, ¿verdad? La mayor parte de sus creencias estaban basadas en el cielo, porque, bueno, ellos, en el cielo estaba lo que ellos creían, lo que ellos temían. Por eso cada civilización tenía sus propias constelaciones, por ejemplo, que es otro tema muy interesante, ¿verdad? El tema de las constelaciones. Y fue la observación del cielo fue lo que permitió en gran medida que los humanos comiencen a dar saltos de tecnología, sencillamente porque permitió establecernos en un mismo lugar y aprovechar los recursos. Nos enseñaban en la escuela la traslación, la rotación, sistemas. Parece tan básico, pero básicamente nuestra vida gira en torno a eso. Exactamente. El calendario, las horas. Yo creo todo. que más que nunca estamos acostumbrados a también con el celular y ahora con el mirar el calendario, ahora armar nuestra rutina es increíble, y sobre todo cuando arranca el año, ahora y es bisiesto. Ahí lo que nos queremos confundir un poquitito con el cumpleaños, ¿verdad? Decimos, no, pero el año pasado festejé jueves, este año voy a festejar el viernes, y después al final sabemos que es sábado, ¿verdad? En esas pequeñas cosas nos damos cuenta de lo importante que es. O cuando no hay correlatividad también. Exactamente, sí. Sí, son pequeños detallitos que nos complican, pero como ya decíamos, una oportunidad para celebrarlo. Y repito la regla, ¿verdad? Para que pueda un poquito confuso, si por ahí no lo escuchó. Sí. Entonces, cada 4 años se agrega un año más, Sí. un día más al mes de febrero, a no ser que el año sea divisible por 100. Sí. Si es divisible por 100, no se agrega. No se agrega. A excepción que sea divisible por 400. A ver, hay temas demasiado interesantes de la astronomía. ¿Hay algún lugar donde la gente se pueda comunicar de repente, Nicolás? O si hacen algunos, viste que el profe Blas Servín antes hacía esos cursos para los chicos, donde iban ellos y terminaban todos emocionados los chicos por el tema de los planetas, las estrellas y todo lo demás. ¿Hay algún número donde se puedan comunicar o puedan ir de repente? Sí, hoy en día yo no tengo un lugar fijo para recibir a la gente, pero siempre yo enseño de manera particular, o los colegios, En las grupos. escuelas, colegios te llevan. Claro, hacemos también eventos de observación, muchas veces con el acompañamiento del municipio de Asunción, en la Costanera, al lado del Panteón, en algún lugar. Siempre hay cosas que hacer. Observar con telescopios, son eventos muy lindos para toda la familia, todas las edades. Y me pueden contactar a mí al 0982-647-204 o por las redes sociales por mi nombre y apellido, que está en pantalla, está en ¿verdad? pantalla. Me buscan así en Facebook o Instagram. Instagram y ya le van Y a encontrar. siempre que pasa algo, que hay algo para mirar, algún evento interesante, yo estoy compartiendo la invitación para observar eso juntos. Estudian y hace demasiado calor. Esta ola de calor, la ola de fuego que se siente, ¿sabes? El sol, el astro rey. Esto es atípico, ya viene más por el tema del calentamiento global, es por el año en sí, va a ser un año caluroso, o sea, eso también tiene que ver con las predicciones climáticas, ¿verdad? Claro, la meteorología sinceramente no es Está mi alejada, especialidad, sí, ¿verdad? sí. O sea, pero sí lo que yo puedo decir es aprovechar para aclarar una concepción errónea
que muchas veces se cree que no, que la actividad, que en el sol en particular está pasando algo. Suele pensar mucha gente, o que no, que en esta época estamos más cerca del sol. Eso no es así. Las estaciones no funcionan de esa forma. Sí, De hecho, la Tierra siempre mantiene la misma distancia al Sol. Hay una diferencia ínfima. El Sol está a 152 millones de kilómetros de la Tierra y se acerca, se aleja un poquito, pero es un margen de 2 millones de kilómetros nomás, más o menos. O sea, en la escala general de las cosas... No tiene incidencia. No tiene absolutamente nada de incidencia. Y las estaciones se dan sencillamente por el tiempo de exposición que tiene el cierto hemisferio hacia el Sol, ¿verdad? A muchos nos enseñaron mal eso en el colegio. A mucha gente en el colegio se le enseñó que en verano hacía calor Estamos más lejos. porque el Sol estaba más cerca, ¿verdad? Y digo yo, estamos todos los países en el mismo barco. Si es que era así, ¿por qué en el hemisferio norte hace frío, verdad? Claro, claro. Pero bueno, sí, se afecta el cambio climático, afecta, según estimo yo, las sequías también. Las sequías, que se acumula mucho humo, ceniza en el ambiente, todo se calienta más, lógicamente las ciudades crecen y cuando la ciudad crece se produce el fenómeno de acumulación de masa térmica, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? No, tranquilo, yo acá tuve Acá no, una- nosotros solucionamos acá, sí. ¿Qué significa eso? Que todo a nuestro alrededor está caliente. Entonces, si uno está en el campo, por ejemplo, llega la noche y como lo que nos rodean son pasto, árboles, arena, fácilmente eso baja su temperatura durante la noche y durante el día se calienta otra vez a poquito. En cambio, en la ciudad no pasa eso. El asfalto, las construcciones alcanzan temperaturas altísimas durante el día y la noche no es suficiente para bajar esas temperaturas. Entonces empeora y bueno, terminamos así como estamos ahora. Podemos quedarnos a hablar toda la mañana con él, que vamos a aprender muchísimo. Nicolás, te queremos tener más a menudo. Cuando ¿Aceptás? quieran, siempre estoy a disposición. Gracias, Nicolás, por la Cambiemos, visita. Sí. cambiemos la astrología por la astronomía. Bien, Sí, me seamos parece más bien. científicos. Sí. Ya venimos.